En la historia marítima, las historias de barcos fantasmas han perseguido a los marineros durante siglos, y su inquietante presencia es un testimonio de los misterios del mar. Desde el SS Valencia hasta el naufragio del Demetrios. He aquí 20 historias más misteriosas que jamás hayan surcado las olas. Número 20. El SS Valencia. En 1906, el SS Valencia, un vapor de pasajeros, tuvo un destino desgarrador en la costa de Vancouver, Columbia Británica, en medio de unas condiciones meteorológicas traicioneras cerca del Cabo Mendocino. A pesar de los valientes esfuerzos por rescatar a los pasajeros y la tripulación, solo sobrevivieron 37 de los 101 que iban a bordo. Para colmo de la tragedia, uno de los botes salvavidas desapareció inexplicablemente durante el caos. Desde entonces, el hundimiento del SS Valencia se ha visto envuelto en misteriosas historias de apariciones fantasmales. Pescadores y marineros han relatado avistamientos del barco fantasma a lo largo de los años, y algunos incluso afirman haber visto esqueletos humanos rondando sus cubiertas. Estos informes han persistido durante décadas, confiriendo un carácter místico al trágico suceso. Sin embargo, la catástrofe provocó cambios significativos en las normas de seguridad marítima que beneficiaron profundamente a la gente de mar. Subrayó la acuciante necesidad de mejorar las ayudas a la navegación y los protocolos de emergencia para los buques que navegan por las peligrosas aguas costeras. En consecuencia, se aplicaron medidas como el establecimiento de casas salvavidas y la mejora de los sistemas de comunicación por radio para reforzar la seguridad en el mar. De este modo, la tragedia del SS Valencia catalizó avances en las medidas de seguridad marítima que perduran hasta nuestros días, salvaguardando y apoyando a los marinos de todo el mundo. Número 19. La MV Joyita. En octubre de 1955, la misteriosa desaparición del MV Joyita dejó perplejos a los entusiastas marítimos y hasta el día de hoy se considera uno de los enigmas más desconcertantes del mar. Esta embarcación mercante de origen estadounidense fue descubierta vagando sin rumbo, completamente desierta, sin rastro alguno de sus pasajeros ni de su tripulación. Este hecho inmediatamente desató una oleada de especulaciones y misterio acerca de lo que pudo haber ocurrido con ellos. A pesar del estado ruinoso y deteriorado en el que se encontraba el barco, su flotabilidad no se vio afectada en lo más mínimo, lo que descartaba por completo la posibilidad de que la embarcación hubiera sufrido un naufragio. Las investigaciones y especulaciones posteriores sobre la razón por la cual la tripulación abandonaría el barco en lugar de quedarse y esperar ayuda, no lograron ofrecer ninguna respuesta definitiva o concluyente. El MV Joyita contaba con una rica historia, ya que había sufrido varias modificaciones y había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las circunstancias de su desaparición seguían siendo un enigma. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de búsqueda, no aparecieron rastros de los pasajeros ni de la tripulación hasta que otro barco se topó con el Joyita a la deriva, parcialmente sumergido y fuertemente escorado. Sorprendentemente, los desaparecidos y una parte sustancial de la carga no aparecieron por ninguna parte. A lo largo de los años han surgido numerosas teorías y especulaciones, desde la piratería hasta el juego sucio. Sin embargo, la verdad sobre el destino del buque y sus ocupantes sigue siendo elusiva, dejando este enigma marítimo sin resolver. Número 18. El MV Lyubov Orlova. Imagínese dedicarse en cuerpo y alma a algo y encontrarse con desafíos y decepciones a cada paso. Para los creadores de este malogrado buque, esa fue precisamente la prueba a la que se enfrentaron. Destinado a resistir los formidables paquetes de hielo y atravesar los océanos del mundo, este buque, construido para la Unión Soviética, tenía grandes aspiraciones. Sin embargo, desde el principio pareció estar maldito y destinado a no desarrollar todo su potencial. Creado en 1975, este reluciente transatlántico no tardó en convertirse en una saga de infortunios. En 2006 se hallaba varado, presagio de las pruebas que se avecinaban. Embargado por deudas impagadas, languideció en un muelle canadiense y su grandeza se desvaneció en la oscuridad. Por si fuera poco,
su viaje a un nuevo hogar estuvo plagado de calamidades, marcado por múltiples separaciones de los remolcadores y encuentros con una adversidad implacable. Pero los problemas del barco no acabaron ahí. Infestado de ratas caníbales, se ganó la reputación de barco fantasma flotante, perseguido por los espectros de su turbulento pasado. A pesar de los esfuerzos por recuperarlo, este navío sigue a la deriva, símbolo de sueños truncados y de la implacable garra del destino. Su paradero actual sigue siendo un misterio, un conmovedor recordatorio de los peligros que aguardan a quienes se atreven a desafiar el implacable abrazo de los mares. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Naufragio en el siglo XIX. Los barcos abandonados a menudo salen a la superficie de forma inesperada, dada la inmensidad de los océanos. Tomemos, por ejemplo, un incidente ocurrido en 2019, cuando la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica planeaba realizar pruebas especializadas en el Golfo de México con drones submarinos. Imagina su sorpresa cuando, en medio de su exploración submarina, tropezaron con un naufragio que data del siglo XIX. Este descubrimiento inesperado provocó un cambio inmediato en las operaciones, ya que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica reorientó rápidamente su enfoque para investigar el histórico naufragio. Aprovechando el poder de la tecnología de telepresencia, movilizaron rápidamente a arqueólogos marinos de todo el país. A través de un aluvión de llamadas telefónicas y correos electrónicos, los expertos sintonizaron las transmisiones de vídeo en directo desde el fondo marino, uniéndose virtualmente a la inmersión en tiempo real. El buque hundido, de más de 30 metros de eslora, presentaba una notable composición de materiales y ofrecía una tentadora visión de la historia marítima. Número 16. HMS Resolute. En 1854, el crucero de la Marina Real Británica HMS Resolute fue hallado abandonado y a la deriva frente a la costa de la isla de Baffin, en el Ártico canadiense. Enviado en busca de la expedición perdida de Sir John Franklin, tuvo un destino trágico, similar al del propio Franklin. Atrapado en el hielo y abandonado por su tripulación, el descubrimiento del barco en 1855 causó escalofríos a quienes se toparon con él. Congelado en el tiempo, en el camarote del capitán había una tetera, una Biblia, vasos de licor y una bandera británica sobre la silla del capitán Kellett. A pesar de lo inquietante de la escena, el HMS Resolute fue rescatado y retirado del servicio en 1879. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Sus maderos se utilizaron para construir el escritorio del Resolute, un mueble emblemático del despacho oval desde el siglo XIX. Fabricado con la madera del barco, simboliza la duradera amistad entre Estados Unidos y el Reino. Número 15. SS Mageno. Entre 1905 y 1935, el SS Mageno fue un orgulloso transatlántico, estacionado en Nueva Zelanda. Con un formidable peso de 5.000 toneladas, tenía capacidad para 420 pasajeros y una velocidad máxima de 17,5 nudos. Con comodidades modernas como electricidad y dispositivos de seguridad avanzados, el SS Mageno marcó la pauta de los viajes de lujo de su época. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el SS Mageno fue requisado para el servicio militar. Transformado en un buque hospital con 8 salas y 2 quirófanos, desempeñó un papel vital en la prestación de ayuda médica durante la campaña de Galípoli y más tarde en el Canal de la Mancha para el frente occidental. Tras la guerra, el SS Mageno reanudó sus operaciones comerciales, surcando aguas neozelandesas hasta su retirada en 1935. Vendido a un astillero de desguaces japonés, emprendió un último viaje, remolcado por otro buque. Sin embargo, el destino intervino. Atrapado por un ciclón, el SS Mageno se separó de su remolcador y quedó a la deriva en el océano. 3 días más tarde, fue descubierto en la costa de la isla de Fraser, Australia. Los intentos de salvamento resultaron infructuosos. Despojado de sus accesorios, el SS Mageno permaneció varado en la orilla, testigo mudo de su propia desaparición.
A pesar de los intentos de encontrar un comprador, nadie dio un paso al frente, dejando que el otrora gran transatlántico se deteriorara lentamente. Un conmovedor recordatorio de su ilustre pasado y del despiadado poder de la naturaleza. Número 14. El SS Cotopaxi. La misteriosa desaparición del SS Cotopaxi, de 77 metros de eslora, en 1925, provocó especulaciones generalizadas y muchos lo atribuyeron al Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, tras 95 años de mitos y representaciones cinematográficas que sugerían la participación de extraterrestres, finalmente se desveló la verdad sobre el destino del buque. El barco, que transportaba carbón con 32 tripulantes a bordo, desapareció durante un viaje rutinario entre Charleston, Carolina del Sur, y La Habana, Cuba. Aunque en un principio se creyó que se había hundido y que posteriormente había sido arrastrado hasta las costas de San Agustín, Florida, la decidida investigación del biólogo marino Barnett descubrió una realidad diferente. Después de 93 años, Barnett y su compañero de buceo redescubrieron los restos del SS Cotopaxi, a 56 kilómetros de la costa de San Agustín, Florida. Al contrario de lo que se creía, el barco no se encontró en el desierto de Gobi, sino en la costa de Florida. Mediante la recuperación de viejos trozos de carbón y la colaboración con un veterano de la construcción naval, Barnett confirmó la identidad del barco. Un análisis más detallado de las coordenadas del barco reveló que, en lugar de encontrarse en el Triángulo de las Bermudas, el SS Cotopaxi murió a solo 32 kilómetros de la costa de San Agustín, víctima de una violenta tormenta. Este descubrimiento puso fin a años de incertidumbre para las familias de los desaparecidos. Número 13. SS Baichimo. El SS Baichimo, un vapor de carga procedente de Suecia y creado en 1914, se embarcó en un viaje tan fascinante como misterioso. Mientras navegaba por las gélidas aguas de Alaska en 1931, el buque se encontró con una situación escalofriante. Atrapada en el hielo, la tripulación se evacuó hasta que mejoraron las condiciones. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al soltarse de sus amarras, el Baichimo se alejó a la deriva, encontrándose finalmente a 116 kilómetros de su posición original. Aunque se recuperó la carga, el barco se consideró inservible y se abandonó de nuevo. En los años siguientes, el Baichimo siguió atormentando la imaginación de quienes se cruzaban en su camino. Apareciendo como una aparición espectral, se deslizaba silenciosamente sobre las olas, sin tripulación ni carga, salvo un montón de pieles en descomposición. Los avistamientos se sucedieron hasta que en marzo de 1962 se confirmó el último. Atrapado de nuevo por el hielo, a pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, el barco desapareció sin dejar rastro y su destino final quedó envuelto en la incertidumbre. La leyenda del SS Baichimo se ha entretejido en la tradición marítima, inspirando innumerables cuentos y leyendas. Algunos especulan que aún vaga por las aguas árticas a la espera de ser redescubierto. Sus misteriosos viajes son un escalofriante recordatorio de la implacable naturaleza del mar Ártico y encapsulan la esencia de la fantasmagoría marítima y el perdurable encanto de lo desconocido. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. El SS Oregón. Prepárese para otra historia de desgracias marítimas. La historia del SS Oregón. Considerado en su día el transatlántico más rápido del Atlántico, este buque era sinónimo de velocidad y fiabilidad. Sin embargo, la tragedia se cebó con él cuando colisionó con otro barco cuya identidad sigue rodeada de misterio. Tras la colisión, el capitán y la tripulación se enfrentaron a una situación desesperada, ya que el agua inundó el buque siniestrado. A pesar de los valientes esfuerzos por contener la corriente, sus intentos resultaron inútiles. Sin otro recurso, el capitán tomó la difícil decisión de abandonar el barco. Milagrosamente, otro buque acudió en su ayuda, asegurando el rescate seguro de todos los pasajeros y la tripulación. Aunque el SS Oregon tuvo un final prematuro en el fondo del mar, su legado perdura como un popular lugar de buceo en Long Island Sound,
donde los buceadores pueden explorar los restos y echar un vistazo a sus componentes más grandes, como el motor, que todavía son testigos de la trágica desaparición del barco. Aunque su viaje terminó en desastre, el SS Oregon sirve de conmovedor recordatorio de los peligros del mar y de la resistencia de quienes lo surcan. Número 11. El barco fantasma de las costas de Myanmar. Las autoridades locales han resuelto el misterio que rodea al barco fantasma hallado frente a las costas de la región de Yangon, en Myanmar. Tras una rápida investigación llevada a cabo por funcionarios de Myanmar y personal de la Marina, se ha desvelado la verdad sobre el destino del buque Samratulangi PB 1600. Se supo que el portacontenedores de gran tamaño, desgastado por el tiempo y abandonado, había sido remolcado por un remolcador con destino a una instalación de desguace de buques en Bangladesh. Sin embargo, las adversas condiciones meteorológicas obligaron a la tripulación a abandonar el barco durante el trayecto. Al encallar en una playa, las autoridades y el personal de la Marina subieron a bordo en busca de pistas. La visión de un barco tan grande, sin tripulación ni carga, desconcertó tanto a la policía como a los observadores. Sin embargo, la revelación de su destino aclaró su viaje y por qué había quedado a la deriva frente a la costa de Myanmar. Aunque la repentina aparición del barco provocó inicialmente confusión, la investigación aportó una explicación clara. El desguace de barcos, un proceso que consiste en desmantelar barcos fuera de servicio para obtener materiales, es una práctica habitual. Bangladesh, que es un actor clave en esta industria, alberga numerosos astilleros de desguace a lo largo de su costa. Estos astilleros son vitales para la economía local, pero también suscitan preocupación por la seguridad de los trabajadores y el impacto ambiental. Así pues, aunque el descubrimiento del Samratulangi PB 1600 desconcertó inicialmente a los observadores, en última instancia arrojó luz sobre el intrincado funcionamiento y los retos de la industria marítima, especialmente en el desguace de barcos. Número 10. El Lady Lovibond. La leyenda del Lady Lovibond, una famosa goleta, ha intrigado a los narradores durante generaciones, aunque sus verdaderos orígenes siguen siendo imprecisos. Según la historia, el 13 de febrero de 1748, el Lady Lovibond tuvo un destino trágico al naufragar en las traicioneras arenas de Goodwin, frente a la costa de Kent, Inglaterra. Se dice que el capitán Simon Reed había celebrado su reciente matrimonio embarcándose en un crucero a bordo del Lady Lovibond con su nueva esposa, Annetta, a bordo. Sin embargo, a pesar de las supersticiones contra la presencia de mujeres a bordo, los celos entre la tripulación, en particular del primer oficial, John Rivers, provocaron supuestamente un violento altercado que acabó con el barco. A lo largo de los años, se ha informado de avistamientos de la espectral Lady Lovibond, a menudo en el aniversario del supuesto hundimiento. Testigos a bordo de varias embarcaciones, entre ellas el puente Eden y un pesquero, afirmaron haberse encontrado con el fantasmal navío en 1798 y 1948, respectivamente. Sin embargo, en 1998 no se informó de ningún avistamiento. Las arenas de Goodwin, tristemente célebres por su asociación con barcos fantasma, están impregnadas de tradición marítima desde hace mucho tiempo. Algunos investigadores ponen en duda la autenticidad de la historia de la dama Lovibond, sugiriendo que puede haber sido una invención o haberse confundido con otro naufragio. Propusieron que la historia podría haber sido inventada, tal vez con fines sensacionalistas. A pesar de sus orígenes inciertos, la leyenda del Lady Lovibond sigue entrelazada con el concepto de barco fantasma, símbolo de los sucesos misteriosos y sobrenaturales que acechan al mar. Número 9. Barco de madera subterráneo. Imagínese que se embarca en una excavación rutinaria alrededor de su casa o de un edificio antaño emblemático, esperando descubrir reliquias del pasado. Sin embargo, lo que desentierra supera la imaginación. Un barco completamente intacto enterrado bajo el antiguo World Trade Center. No se trata de un relato de ficción, sino de una extraordinaria historia real que se desarrolló durante la construcción de un World Trade Center. Tras los trágicos sucesos del 11S, cuando los equipos de construcción excavaban para reforzar los cimientos del edificio, se toparon con un barco de madera cuyas vigas se remontaban a 1773.
Este barco, fabricado con madera procedente de antiguos bosques del sur de Pensilvania, tenía una historia incomprensible. ¿Cómo acabó esta reliquia de siglos pasados sepultada bajo un rascacielos moderno? Se cree que décadas después de su construcción, el barco fue abandonado en un bullicioso puerto. Con el tiempo, el puerto se transformó en un vertedero, víctima de la expansión urbana de Nueva York. Finalmente, el World Trade Center se erigió sobre este barco olvidado, sellando su destino bajo capas de hormigón y acero. Número 8. El København. El København, un majestuoso barco danés de 5 mástiles, era un testimonio de la destreza de la ingeniería marítima. Construido por Ramajan Ferguson en Leith, Escocia, por encargo de la Compañía Danesa de Asia Oriental, sirvió como buque escuela y simbolizaba la excelencia marítima. Una vez terminado en 1921, con 131 metros de eslora y 119 metros de cubierta, el København tenía una capacidad de 5.200 toneladas, lo que lo convertía en el velero más grande del mundo en aquella época. Sus 5 altísimos mástiles, que alcanzaban los 60 metros sobre la quilla, soportaban una vasta superficie bélica de 5.200 metros cuadrados. Su proa estaba adornada por un impresionante mascarón de proa que representaba al obispo Absalón, equipado con modernas instalaciones como un motor diésel auxiliar, un transmisor inalámbrico, alumbrado eléctrico y 2 motores Bollinger para la bomba de lastre. El København era una maravilla de su época. Su tripulación, compuesta por un maestro de escuela, un médico, oficiales y cadetes en prácticas, compartía el objetivo común de la excelencia marinera. Sin embargo, el 21 de diciembre de 1928, el København desapareció durante un viaje de Buenos Aires a Australia. A pesar de las intensas labores de búsqueda y de varias especulaciones, entre las que se incluían encuentros con condiciones meteorológicas extremas o arrecifes inexplorados, el barco y su tripulación nunca fueron encontrados. El misterio que rodea la desaparición del København sigue cautivando a los aficionados al mar de todo el mundo. Aunque han surgido numerosas teorías, el destino del buque y de su valiente tripulación sigue siendo desconocido, perpetuando el encanto de los mares, los misterios y el enigmático legado del København. Número 7. USS Fenakite. Conozca al USS Fenakite, un buque con un nombre tan peculiar como su historia. Originalmente utilizado como yate, este buque dio un giro inesperado cuando fue adquirido por la Marina estadounidense para prestar servicio tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Todo un cambio con respecto a sus tranquilos comienzos, ¿no le parece? Pero las sorpresas no acaban aquí. El USS Fenakite sufrió una serie de cambios de nombre y transformaciones, e incluso llegó a ser propiedad nada menos que del mismísimo Thomas Edison, todo ello para desarrollar contramedidas contra los submarinos alemanes. Todo un viaje ecléctico. Tras años de servicio, el USS Fenakite cayó en manos de Robert Miller, que lo adquirió por una ganga. En aquellos días, con notable eficacia, Miller lo transformó de nuevo en un yate en solo 10 días. Disfrutó de algunos viajes con él antes de acabarlo amarrando en Taylor Creek, cerca de su propiedad. Aquí es donde la trama se complica. En lugar de seguir invirtiendo en su mantenimiento, Miller optó por abandonarlo a su suerte y dejar que sucumbiera a los estragos del tiempo. Así, el USS Fenakite pasó de ser una nave con un propósito a convertirse en un inquietante espectro del abandono. Con el tiempo, la naturaleza reclamó su territorio y el barco abandonado se convirtió en una curiosa atracción, ganándose el apodo de barco fantasma. Y así tenemos una historia de barcos fantasma como ninguna otra, en la que los giros inesperados rivalizan incluso con las leyendas más espeluznantes. Número 6. El naufragio del Edmund Fitzgerald. Mientras que el Titanic ocupa un lugar destacado en la memoria cultural, el Edmund Fitzgerald, un enorme barco eclipsado por su homólogo más famoso, narra un trágico capítulo de la historia marítima. Este buque de más de 300 yardas de eslora, que operó con encomiable eficacia durante 8 años, transportó barcos más pequeños para diversas compañías, ganándose los elogios de sus productores. A pesar de incidentes anteriores, como encallamientos y colisiones,
ninguno presagiaba la desaparición del Edmund Fitzgerald. Cargado de pellets de hierro, zarpó de Superior, Wisconsin, cerca de Duluth, el 9 de noviembre de 1975, con destino a una acería cercana a Detroit. Junto con el SS Arthur Anderson, su destino quedó sellado cuando se encontró con una fuerte tormenta. Al día siguiente, al hundirse en aguas canadienses del lago Superior, a unas 27 de la bahía de Whitefish, la tragedia se cobró la vida de los 29 miembros de la tripulación, sumándose a la tradición de la zona de Whitefish Point, conocida por haberse cobrado la vida de casi 300 embarcaciones. Las especulaciones en torno al accidente inspiraron películas y la balada de Gordon Lightfoot, El naufragio del Edmund Fitzgerald. Los restos del Edmund Fitzgerald fueron descubiertos por primera vez 4 días después por un avión Lockheed P-3 Orion de la Marina estadounidense, y expediciones posteriores arrojaron más luz sobre la tragedia. Antes de continuar, los suscriptores de hoy pueden ver esta foto. Con la costa de Cuba como telón de fondo, se desarrolla una misteriosa historia que se apodera de los corazones de los lugareños en una noche especialmente espeluznante. Emergiendo de la oscuridad, un barco espectral se materializa, desafiando el tiempo tumultuoso con una calma inquietante. Su antiguo rostro despierta curiosidad y miedo a partes iguales, dejando perplejos a todos los que lo presencian. Y con la misma rapidez con la que apareció, se desvanece en la niebla, dejando solo un rastro de preguntas sin respuesta. Pero aquí es donde la trama se complica. Al ahondar en los archivos de las leyendas locales, surge una sorprendente revelación. Exactamente 4 siglos antes, un navío zarpó de las costas cubanas para no volver a ser visto. ¿Podría ser esta etérea aparición la reencarnación fantasmal de aquel malhadado viaje que regresa para rememorar su aniversario en un espectáculo escalofriante? Comparta sus ideas y especulaciones a continuación. Reconstruyamos este enigma en comunidad. Número 5. Naufragio perfectamente conservado hallado en el lago Superior. En la tranquila noche de mayo de 1884, los tripulantes a bordo del JS Severance, un carguero de 40 metros, descargaron diligentemente alimentos y suministros en el pequeño puerto de Michigan, situado al noreste de la costa del lago Superior. Este puerto servía de lugar designado para las mercancías y suministros de la Canadian Pacific Railways. Una vez finalizada la tarea, la tripulación volvió a embarcar, lista para zarpar. Sin embargo, su viaje se interrumpió bruscamente cuando el buque chocó contra una roca sumergida, abriendo un agujero considerable en su casco. A pesar de la grave situación, los 15 miembros de la tripulación y los 45 pasajeros lograron salir sanos y salvos. Cuando el barco empezó a hundirse lentamente en las profundidades, el destino del Jazz Severance parecía sellado hasta que otro equipo tropezó con el buque más tarde ese mismo año, aparentemente intacto en el fondo del lago. No fue hasta muchos años después cuando el investigador Fountain confirmó que el pecio era el JS Severance. Utilizando una innovadora tecnología de sonar, los buzos pudieron localizar y explorar los restos. Sus hallazgos revelaron que el barco se había hundido sin problemas en condiciones meteorológicas tranquilas, siendo la inundación la única causa de su desaparición. Contrariamente a lo que se especulaba, ninguna tormenta violenta había contribuido a su hundimiento, lo que explicaba por qué el barco permanecía notablemente intacto cuando fue descubierto. Número 4. Naufragio del MV Kaptayanis. En un angustioso giro de los acontecimientos, un buque griego que transportaba azúcar se encontró luchando contra una feroz tormenta mientras esperaba su descarga en el muelle James Watt de Greenock. Al intensificarse los vientos, el buque empezó a ir a la deriva, arrastrando el ancla tras de sí. A pesar de los esfuerzos por alejarse, el destino intervino y el buque colisionó con las tensas cadenas del ancla de un petrolero BP cercano, el British Light. El impacto rompió el casco del buque por debajo de la línea de flotación, provocando una avalancha de agua. Con la situación cada vez más grave, el capitán del buque, el Kaptayanis, tomó la difícil decisión de vararlo en aguas poco profundas para evitar que se hundiera por completo.
Con la ayuda de otras embarcaciones, la tripulación y la carga pudieron ser evacuadas antes de que el buque se posara sobre su costado, donde permanece hasta hoy. Desde su fatídico hundimiento en 1974, el Captayanis se ha convertido en un elemento permanente de las aguas, sirviendo de hábitat para aves y otros animales salvajes. A pesar de su trágico final, el barco descansa ahora en paz, un testimonio de la resistencia de la naturaleza en medio de las mareas siempre cambiantes del mar. Número 3. Naufragio Express de la Famille. Originalmente conocido como Fort Srivanko, durante su servicio en la Armada Soviética, la Famille se embarcó en un viaje lleno de historia que duró más de 5 décadas. Tras servir fielmente a la Armada Soviética durante gran parte de su vida, la Famille fue vendido en 1999 y cambió de nombre en 2004. La historia del buque se remonta a 1953, cuando comenzó a prestar servicio como buque de apoyo a plataformas petrolíferas, encargado de la difícil tarea de trasladar suministros a pozos petrolíferos remotos en alta mar. Tras décadas de rigurosas operaciones, la Famille continuó su incesante servicio hasta su retirada del servicio en 1999, lo que supuso 47 años de inquebrantable dedicación. A pesar de su mal estado, el buque fue rebautizado como la Famille Express e izó la bandera de Panamá, convirtiéndose en un carguero dedicado principalmente al transporte de carga a granel. Sin embargo, en 2004 se produjo una tragedia cuando el huracán Francis alteró el rumbo del buque, provocando su naufragio en circunstancias supuestamente sospechosas. En la actualidad, la Famille descansa parcialmente sumergido en aguas poco profundas, y sus cubiertas, antaño bulliciosas, permanecen en silencio bajo las suaves olas. A pesar de su desaparición, el lugar se ha convertido en una notable atracción turística que atrae a visitantes deseosos de contemplar los restos de esta reliquia marítima y desentrañar los misterios que rodearon su último viaje. Número 2. El naufragio del Edouard Boulen. Pocos lugares de la historia marítima son tan temidos como la Costa de los Esqueletos, conocida por haberse cobrado innumerables vidas. Esta tierra árida y desértica está ligada a la tristeza y la tragedia. Los marineros la temen porque los barcos se pierden en las arenas movedizas y ásperas en su camino hacia el océano Atlántico. Cada mañana, una espesa niebla cubre la costa, recordando a todos los muchos barcos perdidos allí. Uno de ellos fue el Edward, que zarpó de Swakopmund rumbo a Table Bay en septiembre de 1909. Por desgracia, el barco se quedó atascado en la arena y no pudo moverse por culpa de la densa niebla de la costa esquelética de Namibia. Hoy, el antaño impresionante barco de 94 metros descansa parcialmente cubierto por la arena, mostrando los peligros del mar desértico. Varado en la tierra vacía, ahora es el hogar de chacales que intentan escapar del sol abrasador. Con el paso del tiempo, el desierto se acercó al océano, cubriendo el pecio y extendiéndose más de 1000 pies más allá de la orilla. El Edward se alza entre otros restos de barcos, todos ellos víctimas de los peligros de las costas esqueléticas. Algunos pecios están cerca del agua, clavados en la arena, mientras que otros están dañados hasta resultar irreconocibles, esparcidos por la costa. A pesar de la desolación, la costa de los esqueletos nos recuerda el inmenso poder de la naturaleza y las vidas perdidas en sus implacables garras. Número 1. Naufragio del Demetrios. La historia del Demetrios, un barco construido en Dinamarca en 1950, está rodeada de misterio e intriga. A pesar de su modesto tamaño, el buque tenía fama de sobresalir en sus operaciones clandestinas, que muchos susurraban que consistían en el contrabando de cigarrillos entre Turquía e Italia. Su pequeña estatura le permitía navegar discretamente por estas aguas ilícitas, eludiendo la detección y la sospecha. Abundan los rumores sobre los orígenes de Demetrios y su destino final en las costas arenosas. Algunos afirman que, tras ser apresado por las autoridades, el barco fue incendiado deliberadamente para borrar cualquier prueba de sus actividades ilícitas. Otros sugieren una muerte más natural,
atribuyendo el naufragio a las adversas condiciones meteorológicas que lo llevaron repetidamente a las aguas locales hasta que finalmente encalló en las arenas de Maltaki en 1981. Independientemente de las circunstancias que lo llevaron a su lugar de descanso final, el Demetrios sigue siendo un centinela silencioso en la playa, con su casco erosionado como testigo de un pasado tumultuoso. Mientras las olas golpean su oxidado exterior, el barco se erige como testimonio de los misterios del mar y de los secretos que esconden sus profundidades. Nos vemos en el próximo vídeo.